Hola a todos, bienvenidos al canal de Biología Molecular y Fisioterapia Dermatofuncional, Conexiones Vitales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que en el campo de la biología y la fisioterapia, especialmente en la fisioterapia dermatofuncional, que es un tema que se aborda periódicamente, que es la fibrosis. La fibrosis, vamos a explicar el proceso más adelante, pero en principio, para contextualizar un poquito en el tema, en términos simples, es una respuesta del organismo, o sea, al organismo, por una agresión o una lesión que sufre un tejido, y de esta manera se produce el proceso de cicatrización, donde si hay alguna complicación o alteración, se produce la fibrosis, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la explicación de su proceso a llegar a la fibrosis, su proceso biológico, qué pasa con las sustancias para que se produzca esta alteración que es la fibrosis. Bueno, una vez que nosotros tenemos la agresión al organismo, una agresión, una lesión, punzocortante, una infección, bueno, cualquier agresión que tengamos en el cuerpo, vamos a producir una respuesta inflamatoria, que es la primera fase que sucede ante esta agresión, y se comienzan a liberar ciertas sustancias. Tenemos las citoquinas, que son sustancias como la interleucina 1, la 6, macrófagos, neutrófilos, que estas sustancias son las que van a preparar el tejido, van a limpiar el tejido dañado, van a matar patógenos que haya en el sitio. Bueno, van a preparar todo el terreno biológico para que surja y siga su curso de cicatrización, ¿no? Bueno, estas señales químicas inmunitarias, que es la primera etapa que estábamos hablando recién, es el inicio de la curación, de este proceso curativo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la lesión, la agresión al organismo, se produce una respuesta inflamatoria, con la cual comienza en ese momento y se empieza a ver unas reacciones biológicas claves para que se produzca el proceso de curación y de reparación. Entonces, lo primero que sucede es liberación de citoquinas, tanto de macrófagos, neutrófilos, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 y 6. Todas estas citoquinas lo que hacen son sustancias que eliminan los patógenos, limpian la zona, sacan el tejido dañado y de esa manera preparan para que se produzca el proceso de reparación tisular. Luego sucede una producción de mediadores inflamatorios, como estas que hablábamos recién, de las citoquinas, la interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas que regulan la inflamación, además de regular la inflamación, son las que promueven a la activación de síntesis de los fibroblastos. Y de esta manera son los responsables ellos son los responsables de hacer la composición de la matriz extracelular y del colágeno. Entonces, en este momento, si hay alguna alteración en ese desarrollo del proceso, se puede causar una alteración en exceso de fibroblastos, de colágeno, un exceso de esta fase de inflamación, donde si persiste se puede hacer una inflamación crónica. También, todas estas complicaciones nos va a generar un tejido fibrótico, porque va a haber exceso de sustancias. Entonces se fibrosa y se produce más colágeno por esta producción, por esta alteración. También tenemos sustancias como las prostaglandinas y los leucotriones, que son mediadores de la liberación de esta inflamación,
y pueden aumentar la permeabilidad vascular. Así facilitan la migración de estas sustancias inmunitarias al lugar de la lesión. De esta manera también se activa la coagulación, porque una vez que ocurre el daño, se forma un coágulo para que deje de sangrar y así se pueda producir la reparación. Tenemos la intervención de células madre, que esta es una parte muy importante para los fisioterapeutas. Es una fase, la fase inflamatoria. Yo diría que es la más importante de todas a tener en cuenta, que una vez que hay una lesión, la importancia de hacer un tratamiento para que haya una regeneración de tejido lo más sano posible. En esta fase donde intervienen las células madre, que son desde que ocurre la lesión hasta 7 o 10 días, que es una ventana de disponibilidad que hay de células madres, que eso nos va a dar origen a un tejido normal y sano, o sea que no va a ser tejido cicatrizal. O sea, imagínense la importancia que tiene esta fase, porque una vez que pasa esa ventana de disponibilidad de estas células madre, sí o sí vamos a tener tejido cicatrizal, sí o sí vamos a tener alguna complicación o alguna alteración, porque este tejido cicatrizal, más allá de que no sea patológico, porque si hay una cicatriz se produce sí o sí este proceso cicatrizal, pero ¿cómo podemos evitar a que haya mayor tejido cicatrizal de esta manera, ¿no? Interviniendo nosotros como fisioterapeutas en la ventana de disponibilidad de las células madre. En ese momento, nosotros interviniendo con agente físico, con técnicas manuales, hay muchos métodos que ya vamos a hablar de los métodos que se utilizan. Podemos aprovechar esa ventana de disponibilidad de células madre para que haya un tejido normal, ¿sí? Bueno, también ahí, en esa fase, también, como ya dijimos, tenemos la activación de los fibroblastos que nos van a dar el colágeno, como consecuencia de la síntesis de colágeno que nos ayuda a cerrar la herida. Como consecuencia de todo esto tenemos interacciones moleculares y producción de colágeno, que a nivel molecular todas estas citoquinas proinflamatorias juegan un papel crucial, ¿no? Porque se produce toda esta activación de lo que acabamos de decir. Y también tenemos elastina, fibronectina y proteoglicanos. En la fibrosis, si hay algún desbalance en estos componentes, lo que provoca en el tejido cicatrizal es que carece de su elasticidad y de su funcionalidad, entonces nos queda un tejido fibrótico, que obviamente nosotros como fisioterapeutas podemos interactuar en todas las fases, inclusive una vez que se provocó la fibrosis, porque podemos ayudar a su remodelación, que es lo que sucede luego, ¿no? En este proceso de remodelación, nosotros lo que tratamos de hacer es que el tejido cicatrizal se parezca lo más parecido a un tejido normal. Pero por eso yo insisto que lo importante de esto es que actuemos en la primera fase para aprovechar la ventana de disponibilidad que tienen las células madre, que son las que dan origen a regenerar el tejido. Es un tejido nuevo, no hay tejido cicatrizal en eso. El colágeno también es regulado por otras reacciones biológicas de la estructura, que son las metaloproteinasas y las metaloproteinasas de inhibición. Esto lo que hace es regular la producción y la degradación de colágeno. ¿Para qué? Para que no haya acúmulo. Si nosotros tenemos un desbalance también en esa mediación, lo que puede provocar es una fibrosis. ¿Por qué? Porque puede quedar colágeno en exceso si, por ejemplo, los inhibidores no funcionan bien por X razón. Los factores pueden ser muchos, que los vamos a ver más adelante, pero acá lo importante como fisioterapeutas es que si sabemos
las etapas, qué sucede en cada etapa en la fibrosis, nosotros podemos actuar para prevenir esta fibrosis. Con lo que me quedo de más importante de todo esto es que cuanto antes se interviene en un proceso cicatrizal, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos esta ventana de disponibilidad de las células madre que son fundamentales para que nosotros abordemos. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en el siguiente videito. Si quieren decirme algún tema de interés o ampliaremos porque la verdad que es un tema muy extenso donde se puede abordar tanto la terapéutica como ir más profundo todavía a la parte biológica, más en detalle cada proceso inclusive de lo que es una cicatrización. Pero bueno, no me quería meter en la parte de cicatrización en este tema que era la fibrosis. Después ya hablaremos de lo que es la cicatrización más específicamente. Así que bueno, les dejo un beso y nos vemos la próxima.